se acuerda, pero si no se acuerda, entre en el Facebook de la iglesia y va a poder acceder a la predicación del domingo pasado. El domingo pasado hablamos de las fiestas paganas y nosotros los cristianos, la actitud que tenemos que tener nosotros los cristianos en cuanto a las fiestas paganas. Luego cogimos y hablamos, como a modo de introducción, dijimos que hay dos vertientes que rigen este mundo. En primer lugar, que estamos viviendo en medio de dos mundos. Uno es el mundo material que vemos y otro es el mundo espiritual. Diga conmigo, hay dos mundos, el material y el espiritual. Dentro del espiritual dijimos el domingo pasado que hay dos vertientes. Uno es la vertiente de bendición que está regida por Dios y otra es la vertiente de maldición que está regida por Satanás. Nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos vida y vida eterna, pero de alguna manera somos influenciados, depende de nuestras actitudes. Diga conmigo, nuestras actitudes. A ver, dígalo de nuevo, nuestras actitudes. Nuestras actitudes harán que la influencia sea de Dios o la influencia sea del diablo. Es decir, nuestras actitudes van a regir, por decirlo de alguna manera, van a regir nuestro destino. El que canta en el coro, si no viene a ensayar, no cantará en el coro. Qué bendición que canten en el coro, pero les rige la disciplina de tener que ensayar. Y ojo, el que toca algún instrumento les rige la disciplina de entrenarse. El que ministra o el que trabaja en distintas áreas o ejerce distintas profesiones tiene que disciplinarse en el ejercicio de tal profesión o disciplina. Entonces, dijimos que hay dos vertientes, una es de Dios y otra es del diablo, y de alguna manera nos vemos influenciados o por Dios o por el diablo. Es decir, nosotros podemos recibir la bendición de Dios o podemos recibir una influencia negativa que es de parte de Satanás. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Es decir, no es que el diablo, nosotros nos convertimos y el diablo se olvidó de nosotros. Ah, bueno, como ya no son mis hijos, ya no están bajo mi influencia. No. Al contrario, nos hemos convertido y el diablo más nos ataca porque ya nos tiene perdidos, pero al menos va a trabarnos para que no hagamos la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Amén. Amén. Diga conmigo, yo recibo bendición o maldición, la vida o la muerte. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces yo he decidido, dice Job, yo he decidido, o desafía al pueblo a decidirse por la vida, que es Dios. Amén. Muy bien. Los cristianos, usted puede decir, bueno, pero los cristianos estamos expuestos a la maldición del diablo. Sí, sobre todo la maldición del diablo en cuanto a nuestras vidas está muy unida a nuestro comportamiento, a lo que hacemos para seguir bajo la unción de Dios o para exponernos a las acechanzas o a los dardos del enemigo. Por eso es que dice el apóstol Pablo que levantemos el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del enemigo. Y ojo, ¿me está escuchando?
Amén. Yo le leo una de las partes que compartimos el domingo pasado. Escuche bien. Maldición, herencia en la conducta. Abraham mintió al rey cuando le dijo que eran hermanos con Sara. Luego Jacob se despierta como una herencia de mentira ahí. ¿Me está entendiendo? Abraham miente al rey y le dice, no, Sara no es mi esposa, es mi hermana. Luego, Jacob es engañado Jacob engaña a Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Jacob lo engaña, es decir, ya la segunda generación que van mintiendo. Labán engaña a Jacob, tercera generación. Así se va despertando, más la mentira de Abraham es cuarta generación, que se van trasladando. Esos son maldiciones de conducta. Diga conmigo, maldiciones de conducta. A ver, dígalo sin temor. Maldiciones de conducta o en la conducta. Entonces, la conducta es afectada, por ejemplo, así como la mentira, la drogadicción también va afectando de generación a generación. Normalmente unos padres drogadictos tienen hijos drogadictos. Sí, ya se llevan la sangre, todo lo que usted diga, pero es herencia espiritual. Y nietos y bisnietos, así. Por ejemplo, el alcoholismo. De padres alcohólicos salen hijos alcohólicos. ¿O no es así? ¿Es así o no? Usted ve que la gente... Hay maldiciones generacionales y el padre alcohólico tiene hijos alcohólicos, y esto en la prostitución también. Por ejemplo, en los fracasos matrimoniales, se divorció el abuelo, se divorció el padre, se divorcia el hijo, se divorcia el nieto, el bisnieto y el tataranieto. No, mi hermano, dice la Biblia que el hacha está puesta a la raíz del árbol. Diga conmigo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Corto. A ver, diga conmigo, corto. En el nombre de Jesús, toda maldición generacional. Toda maldición generacional. Toda maldición generacional. Mi herencia es Cristo. Mi herencia es Cristo. Mi herencia es Cristo. ¡Aleluya! Enfermedades en la matriz. Eso, pero estamos hablando de la conducta. Inestabilidad en la iglesia, por ejemplo, habíamos dicho fracasos matrimoniales, fracasos empresariales, fracasos ministeriales. Mi padre o mi madre fracasaron en el ministerio, yo también, mentira. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Fracaso escolar, mi padre fracasó escolarmente, yo también. No, mi hermano. Mi padre fracasó escolarmente, pero yo voy a triunfar en el nombre de Jesucristo. Porque mi herencia es Cristo. Y la iglesia dice, inestabilidad en la iglesia. Mis padres, ojo con esto, porque yo quiero tratar este tema hoy. La inestabilidad en la iglesia. La inestabilidad en la iglesia también se traslada de padres a hijos. Padres rebeldes que nunca se sometieron a la autoridad pastoral
y va paseando de iglesia en iglesia y no se sujetan ni dan cuenta a nadie, normalmente tienen hijos de la misma línea de comportamiento. Amén. Y ojo, mire que estoy hablando de la iglesia. Padres rebeldes, mañana tendrán hijos rebeldes. Nosotros, yo cuido aquí unos rumanos a la tarde. Y hay un hombre que está encargado de la dirección del culto. No viene su esposa, no vienen sus hijos, vinieron una vez por un acto especial, pero no quieren saber nada, y en teoría son cristianos, no quieren saber nada con venir a la iglesia. Entonces dice, mi padre predica una cosa, pero hace otra, me dijo una vez una de las hijas. Pero aquí el domingo pasado el hombre tuvo un problema y se levantó contra el pastor a gritarle, lió una aquí. Y yo después llamé al pastor y le digo, esto no puede ser en la iglesia. Si tienen algo que arreglarlo, reúnanse en la familia, en la casa, en el bar o en un ring de combate. Pero aquí en la iglesia se levantó, se discutían unos con otros, un lío, menos mal que eran rumanos y yo no me enteré de nada. Pero ese hombre, con esa rebeldía, ¿cómo no van a ser rebeldes sus hijos? Es una herencia. Y en Cristo hay que romper con esa herencia. Es decir, cuando los padres no se someten a las autoridades, los hijos tampoco se someten a la autoridad. Por decirlo de alguna manera, en el diablo o en el mundo, nosotros le podemos dejar un legado a nuestros hijos. De maldición, de rebeldía. O le podemos dejar en Dios un legado de bendición. Entonces la inestabilidad en la iglesia pasa, mis hermanos, por no vivir bajo autoridad. Yo sé que esto es un tema que para algunos ya está olvidado. Este es un tema arcaico, eso es un tema viejo. No, de la autoridad se hablaba antes, no, mi hermano. Es una ley espiritual, diga conmigo, la autoridad. A ver, dígalo, la autoridad es una ley espiritual. Mire, la autoridad es una ley espiritual como es la ley de la gravedad. Usted sabe que hay una ley de la gravedad. Y usted dice, no, pero la ley de la autoridad no existe. Sí existe, como existe, no se ve, pero es una práctica común. Hay gobernadores, hay presidente, hay policía, hay ejército, hay pastores también. Que Dios ha delegado, hay padres de familia. Para las feministas, yo sé que me gusta que estén prácticamente la mayoría hoy, porque mis hermanos, el feminismo se ha mezclado en la iglesia. Ese mundo, no, yo no me sujeto al pastor, al padre de familia. Hay casos y casos donde existe violencia, maltrato, esto ya es otro tema. Pero mis hermanos, mis hermanas, Dios ha puesto por autoridad en el hogar a papá. Gracias por su entusiasmo. El hombre de la casa, le guste o no le guste, sea más sensible o menos sensible, le traiga flores o no le traiga, es la autoridad de la casa. Gracias, hermanos.
es la autoridad que Dios ha establecido. Y el feminismo dice, no, si estamos a partes iguales, queremos ser iguales. Pues vale, eso dice el mundo, pero Dios no dice así. Dios dice que el varón es cabeza de la mujer. Y la iglesia dice, en la iglesia donde yo ministraba antes, aplaudían. Aleluya. He visto un mal sobre la iglesia. He visto un mal. De verdad, yo les hablo con el corazón. Creo que la mujer no está sabiendo ocupar ese lugar. Y conviene, mis hermanos, que ya sé que todos venimos del mundo, pero conviene que revisemos estos puntos. No, pero como somos de la misma edad con mi marido, somos los dos chavales y sí, vale. Lo que tú digas, pero él es la cabeza. No, pero no trabaja. No importa que no trabaje, sigue siendo la cabeza del hogar. No, pero yo cobro. No importa que no cobre, sigue siendo la cabeza del hogar. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¡Yuhu! ¿Se está por ir algunos? Muchachos, aplaudan bien fuerte. Muchachos, si no están sus esposas, llévenle el vídeo. No, pero mi marido está loco. No importa que esté loco. Es la cabeza del hogar. Y además, ¿quién te mandó a escogerlo? Haberte dado cuenta antes, mujer. Ahora te das cuenta. Tarde piaste pollito. Bueno, pero vamos a lo que es la autoridad. Yo sé que hoy hablar de autoridad, esto está viejo. Miren, yo tengo mi manera de decir qué pastor más dictador. Mire, pero lo que ha pasado en Irak. Saddam Hussein era de los dictadores más crueles que ha habido en la historia de Irak. Hicieron un montaje, destruyeron la autoridad y nunca Irak ha estado peor que ahora. Desapareció la autoridad, aunque mala, pero autoridad al fin. Y ojo, estoy hablando de una iglesia. Ya sé que esto no causa gracia, pero es así. Aunque malo tu marido, pero es la autoridad. Y aunque se equivoque, si tú te sujetas a las decisiones de tu marido, Dios va a bendecir tu hogar, Dios va a bendecir tu casa, Dios te va a bendecir a ti porque eres una mujer que vive bajo autoridad. Aleluya. Amén. ¡Ah, los hombres cómo aplauden! Bueno, pero yo quería hablar de la autoridad en la iglesia. Entonces, el rebelarse, es decir, el no sujetarse a las autoridades, esto es un principio diabólico. Y tenemos que, mis hermanos, cambiar el chip. Y la iglesia no es un club social donde usted entra y sale cuando se le da la gana. De cruce le digo un secreto. Le estaba compartiendo con un hermano el otro día. Jesucristo dijo que las ovejas entran y salen. Las ovejas. Pero los líderes, los hombres de Dios, los ancianos no entran y salen cuando se les da la gana. Los hombres de Dios se plantan en la iglesia, las mujeres de Dios, las mujeres y hombres de ministerio se plantan en la iglesia y aunque venga la peor de las tormentas, ahí están en la iglesia dispuestos a sacar las ovejas. Hoy las tiene, mañana no.
Apláudale bien fuerte. Sea hombre de Dios. Sea una mujer de Dios. Aleluya. Salte del grado de oveja a hombre y a mujer de Dios. Así que si alguien se va, ¿por qué es oveja? Bueno, la inestabilidad en la iglesia, yo conozco una familia muy cercana a nuestra, que el padre, mire, que ya está muerto, el padre se levantó contra el pastor y le dio una trompada, un cross, un gancho, ¿cómo se dice? Un puñetazo al pastor, mi hermano. Los hijos se jactan, pero se fueron todos de la iglesia. Con el tiempo volvieron a la iglesia, a otra, claro, volvieron a Cristo, a otra iglesia, pero nunca se sometieron a la autoridad de ese pastor. Bueno, como no se entiende la autoridad, un día partieron a otra iglesia, porque esta no me gusta. O cuando tú eras hijo de tu padre, niño, adolescente, joven, te gustaban las cosas que decidía tu padre. ¿Estabas de acuerdo siempre? Uy, mi padre. Tú querías salir al baile y papá decía, no se sale al baile. No estaba de acuerdo, pero al final y al cabo era papá. Y papá tiene razón. Aleluya, papá tiene razón. Amén, iglesia. Se fueron a otra iglesia. Pero es que allá en la otra iglesia pasaron 3 años y no les gustó lo que hacía el pastor. Y se fueron, ¿a dónde? Diga conmigo, 3 años después. Y no paran de iglesia en iglesia. Eso es una maldición generacional contra la autoridad pastoral. Pero se van, usted sabe que no se van peleados con la doctrina, no se van peleados con las ofrendas, ni con los diezmos, ni con... No, se van peleados con el pastor. El problema, pero es que claro que el abuelo empezó con el pastor y el hijo sigue con el pastor, el nieto con el pastor y los bisnietos van a seguir siempre enojados con los pastores. No pueden vivir bajo autoridad. Mis hermanos, nosotros puede que haya cosas que no nos guste, que no entendamos en la iglesia, pero yo le digo, vivir bajo autoridad es un principio de Dios. Y aguante el chaparrón. Aguante el chaparrón, porque usted le tiene que dejar una herencia a sus hijos. Y esa herencia va a ser una herencia de bendición. Sus hijos van a ser plantados junto a las corrientes de agua. Estoy hablando a la iglesia. Apláudale bien fuerte a Jesucristo. Voy rapidito, miren. Mateo 28, 18, dice el texto, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Está hablando Jesucristo. Toda potestad. Es decir, yo le voy a explicar cómo funciona la autoridad. Diga conmigo, Dios es la máxima autoridad y la ha delegado en Cristo. Por eso Jesús exclama esto antes de irse, toda autoridad o toda potestad me es dada
Es decir, Él recibió todo el poder, toda la autoridad. Ahora vamos a Romanos 13:1. Apúntelo, si no... ¿Qué dice aquí? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Diga conmigo, sométase toda persona a las autoridades superiores. A ver, dígalo conmigo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades, ¿por quién han sido puestas? Por Dios. Todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y si no hay autoridad, si usted no se somete a esa autoridad, tiene que saber que está faltando a lo establecido por Dios. Y ojo, yo les leo en mi momento de inspiración en la cámara secreta. Ahí estaba la cámara secreta. Claro, yo había visto esa película. La cámara secreta. El concepto de autoridad, supongo que por el mal uso, se ha deteriorado en gran manera en estos últimos tiempos, y al parecer está más bien visto el hombre o la mujer revolucionario o revolucionaria o anarquista que los que realmente han decidido vivir bajo este principio divino que es la autoridad. Es decir, está más bien visto la mujer o el hombre anárquico que la mujer o el hombre que vive bajo autoridad. Confirmando así la palabra del Señor, que llamarás a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vivir bajo autoridad se ha tornado fuera de lugar, arcaico, viejo y pasado de moda, y nada más lejos de la verdad. Escuche bien, la autoridad es una ley como la ley de la gravedad. Escuche, usted puede decidir ignorarla, pero está ahí. Si usted en su atrevimiento ignora la ley de gravedad y decide tirarse por la ventana del 7º piso, hágalo. Pero el golpe será inevitable y de consecuencias terribles. Y ojo, ¿me entendió? Está la ley de gravedad. Y nadie le dice, sujétate a la ley de gravedad. Pero está. No, yo no me sujeto, me tiro por el 7º. Bueno, tírese. Pero el golpe va a ser terrible. La autoridad espiritual existe y ha sido delegada por Dios. Aquí lo acabamos de leer. Si usted se quiere someter, sométase. Si usted la quiere ignorar, ignórela, pero el golpe va a ser grande. Así es la ley de la autoridad. Está mejor o peor usada, pero sigue siendo la ley que Dios ha puesto. Y no deberíamos ignorarla. La ley suprema pertenece a Dios. Y Dios en Mateo nos aclara que esa autoridad ha sido entregada o delegada en Cristo. A partir de Cristo, el hilo conductor se ramifica en varias ramas. Es decir, la autoridad suprema de Dios, el hilo conductor pasa por Cristo o a Cristo, y en Cristo se ramifica. Presidentes, gobernadores,
padres. ¿Me está entendiendo? Maestros, directores de escuela, yo qué sé. 1 Corintios 11, lo que pasa es que no tengo el número, me lo he saltado. A ver si lo encuentro, 1 Corintios 11. 8, puede ser. Aquí está, sí, 11.3. 1 Corintios 11.3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cómo funciona la autoridad? Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Y ojo, amén, iglesia. Nos caiga más simpático, no, sigue siendo la palabra de Dios y bien clara la doctrina. No es una palabra sesgada, es la doctrina cristiana, es esa. Por ejemplo, la autoridad nombrada, aquí está nombrada como cabeza. Está repartida Dios Padre, cabeza de Jesucristo. Jesucristo, cabeza del esposo, es decir, autoridad. Y el esposo, autoridad de la mujer. Este es el hilo conductor de la autoridad de Dios en la familia. Pero vamos a ver la autoridad de Dios en la iglesia. Efesios 4, 6 al 11. Y la iglesia dice 4:6. Un Dios y Padre de todo. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Sí lo tiene? Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todo. Aquí ya está diciendo, Dios es sobre todo. Diga conmigo, Dios es sobre todo. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, diga conmigo, el que descendió, es el mismo también que subió y por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este es Jesucristo, el que descendió. Amén. Y ascendió también. Y él mismo, diga conmigo, y él mismo, a ver, dígalo con fe, así como que le crea la palabra, diga, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a ver, dígalo con fe, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Cristo. Es decir, el Padre, toda autoridad se la da a Cristo. Y Cristo en la iglesia bendice a la iglesia dándole estos ministerios de autoridad: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. En la autoridad de la iglesia local, diga conmigo, la autoridad de la iglesia local no es el evangelista, no es el profeta, no es el apóstol,
ni es el maestro, es el pastor. Diga conmigo, la autoridad local la tiene el pastor. Y el pastor está sujeto a Cristo. Yo. Amén. ¿Me va entendiendo hasta aquí? Aquí vemos cómo Dios Padre es la mayor autoridad y la deriva en Cristo. Y Cristo en el resto de las autoridades, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ha repartido la autoridad. Tercero, como no podía ser de otra manera, ya que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo, este concepto revolucionario o anárquico se ha colado en la iglesia y el vivir bajo autoridad es un tópico o una quimera o un concepto mitológico. Madre mía. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Vivir bajo autoridad. Esto era antes, pastor. No, la autoridad sigue estando. A eso me quiero referir. El legado de vivir bajo autoridad y sus beneficios en los cristianos. Hebreos 13, 17. Mire este texto que es importantísimo para su vida. ¿Qué dice? ¿Qué dice, mi hermano? A ver, ¿qué dice? Esto es doctrina cristiana, evangélica, protestante. Diga conmigo, obedecer a vuestros pastores. A ver, dígalo con fe, a ver, obedecer a vuestros pastores. ¿Y qué más? Y sujetaos a ellos. Y ojo, esto le está hablando a la iglesia local. Obedecer a los pastores y sujetaos a ellos. Apláudale a Jesucristo, aleluya. No estoy barriendo para mi tejado o para mi casa, le estoy dando el consejo de Dios. Dice el apóstol, no he rehusado daros todo el consejo de Dios. Dios en su soberana voluntad ha delegado esa autoridad sobre los pastores y saltarse esa ley acarrea consecuencias espirituales importantes, ya que no vive bajo autoridad, tampoco tendrá autoridad. Diga conmigo, el que no vive bajo autoridad, a ver, dígalo, el que no vive bajo autoridad, no tendrá autoridad. Es una ley. ¿Sabe por qué Daniel tiene autoridad? Con la pistola y todo aquello que anda a veces, ¿usted lo ve? No es el traje, ni es la pistola lo que le da autoridad a Daniel para meter una multa de... La autoridad se la da que él está bajo autoridad. ¿Es así, Daniel, o no? Él es agente de la autoridad. ¿Qué forma? Él está bajo autoridad. Él tiene unos superiores. Entonces, en la iglesia es exactamente igual. Pero esto se traslada luego a sus hijos, a su casa. Si usted no vive en autoridad en la iglesia, ¿qué autoridad va a tener en la casa? Si usted no vive en autoridad, bajo autoridad en la iglesia, ¿qué autoridad va a tener contra los demonios? Había unos exorcistas, dice, que andaban por ahí en Hechos 19, me parece que es. Andaban por ahí exorcizando
y vieron un endemoniado y lo trajeron. Ahora lo vamos a liberar nosotros. Dice, en el nombre de Jesucristo y de Pablo y de Pedro, y te echamos fuera. Y dice que el demonio les contesta, a Jesucristo conozco, a Pablo conozco, pero a vosotros no os conozco. Y se les echó encima el endemoniado y tuvieron que salir huyendo desnudos. ¿Saben por qué? Porque eso es no tener autoridad, por no vivir bajo autoridad. Y ojo, y ojo, y ojo, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padres, sujétense a la autoridad. Yo no le estoy diciendo, venga aquí a la iglesia y póngase bajo autoridad. Pero yo lo que le estoy diciendo es, si usted se congrega aquí, póngase bajo autoridad. Hoy me honró la hermana de Richard. ¿Dónde está? No está por aquí. Sí, ¿cómo es tu nombre? Sheila. Me honró. Y vino, me trajo una carta de su pastor de allá, de su apóstol en Venezuela. Y me dijo, pastor, aquí le traigo la carta. Y una carta de membresía. Y quiero que sepa que a partir de hoy, delante de la pastora, aquí, reunidos en la oficina, yo le pongo bajo su autoridad. Ese es el principio espiritual. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. Pastor, para lo que quiera mandar. Bueno, dame una ofrenda. No. No, porque se está poniendo muy serio. Para lo que quiera mandar. Amén. Eso es vivir bajo autoridad. ¿Y sabe qué? Dios la va a bendecir. Amén. Pronto tendrá un muy buen trabajo. Dios la va a bendecir. Tendrá a su marido aquí y a sus hijos a los pies de Cristo. Yo lo creo, porque ese es el principio de vivir bajo autoridad. Amén, iglesia, apláudale al Rey de Gloria. Yo creo, palabra de Dios. Entonces, obedecer a vuestros pastores. Acabamos de leer. Dios en su soberana voluntad ha delegado esa autoridad sobre los pastores y el saltarse esa ley acarrea consecuencias espirituales importantes, ya que el que no vive bajo autoridad tampoco tendrá autoridad. No solamente contra los demonios, sino perderá la autoridad en su casa, perderá la autoridad con sus hijos, perderá la autoridad con su esposa y después vendrá a que oremos y todo esto. Pero mis hermanos, tiene que someterse a la autoridad que Dios, no el hombre, ha establecido en la iglesia. Jesús fue obediente y esto le dio el recibir la autoridad del Padre. Es decir, cómo nosotros entendemos que Cristo, leímos en el primer texto, diga, toda autoridad me es dada. ¿Cómo lo entendemos esto? Jesús dice, toda autoridad, todo poder, toda potestad me es dada. ¿Cómo que hace esa declaración? Porque Él está bajo autoridad. Y ojo, ¿me está escuchando hasta aquí? Hebreos 5, 8 al 10. Seguimos estudiando. Un poquito más atrás, Hebreos 5, 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo va el tema de la obediencia? Cristo aprendió a ser obediente. Y nosotros, si obedecemos a Cristo, tendremos salvación. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la iglesia dice, amén. Vamos a Lucas 22.
Lucas 22, 41 y 42. ¿Lo tiene mi hermano? Dice de Cristo: y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de piedra, y puesto de rodillas, diga conmigo, y puesto de rodillas, oró diciendo, a ver, diga conmigo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. A ver, dígalo de nuevo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Dígalo ahora con autoridad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es Cristo. Él estaba bajo autoridad. Él se sometió bajo autoridad. Por eso después dice, yo tengo toda la autoridad. Porque Él se sometió a las autoridades. Gracias por su entusiasmo. Denle un aplauso a la palabra que acabamos de decir. Hágase tu voluntad y no la mía. Diga conmigo, hágase tu voluntad y no la mía. Diga conmigo, ay mi voluntad. A ver, diga, ay mi voluntad. ¿Cómo nos gusta hacer nuestra voluntad? Pero no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Voy a tener que dejarlo para el próximo domingo el resto. Pero le quiero dejar a las hermanas un texto precioso. Una escritura preciosa. Cuarto, hay en la Biblia suficientes ejemplos de la bendición que es vivir en obediencia y bajo autoridad. No sé si me escuchó lo que acabamos de leer. Hay en la Biblia suficientes ejemplos de la bendición que es vivir en obediencia y bajo autoridad. Yo tengo 3 puntos aquí. Para las mujeres, para los hombres y para todos. Entonces vamos a dejar el de las mujeres. ¿Se lo damos al de las mujeres o no? Yo, ¿sí, hermana? ¿Sí? Amén, ¿está contenta? Muchachos, ¿estamos contentos nosotros? Dile a la que tienes al lado, dile, ahora te vas a enterar. Esther, capítulo 2, del 1 al 18. ¿Cuántas hermanas en este lugar quieren ser proclamadas reinas? Aleluya, y no reinas de la belleza, reinas en Dios. Aleluya, reinas en Dios, es decir, que quieren reinar sobre las luchas, quieren reinar sobre la economía, quieren ser reinas, aleluya. Un reinado les está esperando, apláudale al Rey de Gloria, aleluya. Capítulo 2, verso 1. A ver, yo quiero ver las manos levantadas de las hermanas, amén. A ver, ¿cuántas quieren ser reinas? Chiquitas, ¿y ustedes cuántas quieren ser reinas? Puede bajar su mano. Miren, la historia es preciosa. Pasadas estas cosas,
sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho. Esther 2, verso 1. Esther 2, verso 1. ¿Sí? ¿Lo tiene? Vasti era la esposa del rey, pero el rey la mandó llamar y no quiso venir. Entonces la castigó. Y pasado el castigo, el enfado que pilló el rey porque no le obedeció, vienen estas situaciones. Pasadas estas cosas y sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en toda la provincia de su reino que lleven todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado, diga conmigo, al cuidado de Hegai. Diga conmigo, Hegai. A ver, diga conmigo, Hegai. Hegai aquí representa al Espíritu Santo. Dice, al cuidado de Hegai, eunuco del rey. Guarda de las mujeres y que le den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien el rey hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasá, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, diga conmigo, era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia a cargo, diga conmigo, de Hegai. A ver, diga conmigo, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey a cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, porque por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró, diga conmigo, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, diga conmigo, porque Mardoqueo, a ver, diga conmigo, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Diga conmigo, Esther comienza a verse como una mujer obediente. El tío le dijo, no digas esto. ¿Y él qué hizo? ¿Ella qué hizo? Se cayó. Se cayó. Yo, ¿cuántas veces nos cuentan un secreto a nosotros? ¿Estoy hablando con alguien aquí? Decía Roxana que las mujeres tienen un problema.
no solamente saben, sino que quieren hacer saber a las demás que lo saben. No es una doctrina esto, pero por ahí van los tiros. Si a usted le dicen, mira, yo te cuento un secreto, guárdelo, mujer. Y ¿le estoy hablando a las mujeres o no? Guárdela. Ah, pero yo quiero ser reina, pero una reina o casa no va a ser reina. No, es verdad. Porque para estar en el palacio se necesita prudencia. Y ojo. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Y esto es 6 meses con óleo, 6 meses con mirra, 6 meses con perfumes aromáticos, afeites de las mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba a Ester, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa de las mujeres. No era Ester, sino que era el viaje que hacían las mujeres. Al cargo de Asaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Diga conmigo, cuando llegó a Ester, hija de Abiel, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa, diga conmigo, por favor, esto es muy importante, diga conmigo, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai. ¿Qué hizo Ester? ¿Qué hizo? Se puso bajo la autoridad de Hegai. Hegai es representativo del Espíritu Santo. Conoce al rey, los gustos del rey. Y Hegai, y Ester dice, Hegai, aquí estoy, lo que tú digas. ¡Aló! Mujeres, estoy hablando con las mujeres de la iglesia de Badalona. Apláudale al Rey de Gloria, aleluya. Hegai, lo que tú digas. Y Hegai le dice, ponte este perfume. Se lo puso. Vístete de esta manera. Y se vistió. Ponte este vestido. Y se vistió. Como Hegai decía, no como quería Ester. Yo, diga conmigo, las reinas se visten como quiere el Espíritu Santo, para agradar al rey, no para agradarse a ellas mismas. ¡Aleluya! Y ahí va la futura reina. Ay, ¿cómo me queda? A ver el escote, a ver. Para encontrar el hombre de mi vida. A la faldita un poquito más arriba. Pregúntele al Espíritu Santo cómo quiere que me vista
Me voy a poner bajo las órdenes del Espíritu Santo. Voy a obedecer al Espíritu Santo. Aleluya. Él conoce los gustos de tu futuro rey. Aleluya. Él conoce cómo amarás al rey. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. Cada mañana debería usted decir: Padre, ¿cómo quiere que me vistas? ¿Cómo tengo que vestirme? No, yo ya tengo mi ropa favorita. Y a lo mejor no es esa. Amén. Amén, iglesia. Pero no vamos a la ropa, no es el tema de la ropa. El tema que vamos es el ponernos bajo autoridad. Digan conmigo: el vivir bajo autoridad me llevará al reinado. Declárelo en el nombre de Jesús. El vivir bajo autoridad me llevará al reinado. Aleluya. El vivir bajo autoridad me llevará al reinado. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. Apláudale fuerte al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Vivir bajo autoridad te llevará al reinado. Para los hombres, había un joven que se llamaba David. Y dice que cuidaba, ¿qué estaba haciendo? Las ovejas de su padre. Y viene Samuel a ungir al futuro rey. Prueba con todo, ninguno es. Hasta que al final... Y si no tienes otro hijo, sí, está cuidando las ovejas, ese no tiene importancia, llámalo. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David? Vino. Diga conmigo: lo llamó el Padre y él vino. Cuando te llama tu papá, ¿tú vienes? ¿Jóvenes? Cuando te llama tu papá para tirar la basura, ¿vienes? Oh, otra vez, viejo. Cuando te llama papá, ¿tú vienes? Entonces lo llamó David, lo llamó Isaí y vino David. Lo ungieron rey. ¿Sabe qué le dijo Isaí? A cuidar las ovejas. Y se fue de nuevo a cuidar las ovejas. Amén. Después lo vuelve a llamar. Dice: David, ven, que los muchachos están en guerra. ¿Y qué hizo David? Vino. Diga conmigo: David era el chico de los mandados. Diga conmigo: no era el chico de los mandados. David era obediente a su padre. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. David era obediente a su padre. ¿Qué quiere papi que haga? Cógete unos sacos de pasa y unos quesos y llévale a tus hermanos. Vale papi, voy para allá. Y allá lo estaba esperando Goliat. Y lo estaba esperando el levantamiento de Dios. Aleluya. Pero ¿y si no hubiera obedecido? ¿Y si no hubiera obedecido David? Diga conmigo: ¿y si no hubiera obedecido? ¿Hubiera recibido algo? Vivir bajo autoridad. Vivir bajo autoridad. Esto ya no, para los tiempos de hoy, ya está arcaico. Pero es una ley establecida por Dios. ¿Te puedes poner de pie, iglesia? Tu nombre levantaré. El coro: me deleito en alabar